llegaron a cierta agua y dijo el Eleucano: aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? A continuación tendremos el tema de esta noche a cargo del pastor Adelfo Martínez Lara, con el tema titulado Cuando tu problema no es el dinero. Le damos su tiempo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien, pues aquí sí dan una calurosa bienvenida, ¿verdad? Bueno, desde que entré se siente el calorcito. Bueno, yo creo que ustedes ya están acostumbrados a este calorcito. Y bueno, me siento privilegiado de estar con ustedes porque aquí en Jalustop, todos los miembros de aquí de Jalustop no tienen ningún inconveniente para ir al campamento Jalustop. Prácticamente lo tienen a unos cuantos minutos. Así que cuando hay delegados de diferentes congresos, yo creo que no hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema porque el campamento lo tienen tan cerquita, tan cerquita. Y qué bendición y privilegio es eso. Bien, hermanos, en esta noche tengo el privilegio de poder exponer la palabra del Señor en esta semana de conferencia. De paso, ya había sido anunciado meses con anticipación de esta campaña, y ustedes hicieron caso a esta planificación. Y ahora estamos haciendo una realidad esta campaña de evangelismo. Quiero preguntar, ¿cuántas visitas están aquí en nuestro medio? Visitas. A personas que están con nosotros, que no son miembros, que nos acompañan. Hermana, muy bienvenida, hermana. Y ahí están otras hermanitas, otra hermana, la mayoría, más bien todas mujeres. Qué bendición es tenerlas aquí, mis hermanas. Y quienes están a su lado, por favor, denle una cordial bienvenida, porque esta fiesta precisamente se preparó para ustedes. Se hizo todo lo preparativo para ustedes. Y usted, hermano, está presente aquí porque usted pensó en alguien, en traer en alguien, y aquí estamos. Precisamente esta campaña fue preparada con mucho tiempo para que la iglesia pensara en traer varias personas a esta campaña. Yo recuerdo hace unas semanas, cuando en una iglesia se habían llevado a un pastor que justamente iba a realizar en esa semana una campaña de evangelismo. Se llevaron al pastor, y cuando la hermandad se dio cuenta de ese suceso, pues estaban tristes, porque ¿quién iba a dar la campaña de evangelismo en ese momento? Era el pastor que estaba destinado para hacer la campaña, pero el pastor se lo habían llevado a otro lugar. Y entonces los hermanos dijeron, bueno, ¿y ahora quién va a responder o hacerse cargo de esta campaña? Así que los hermanos tuvieron que buscar quién iba a dar la campaña. Le dijeron a la anciana dijo, no, yo no puedo. Le dijeron al otro, no, yo no puedo. Finalmente buscaron a un hermano evangelista laico
que vivía a 1 hora de distancia y tener que viajar 1 hora toda una semana. Sin embargo, el hermano dio la conferencia. Y el viernes, cuando se terminaba la conferencia, hizo un llamado a las personas que estaban asistiendo. Hizo un llamado como todos los predicadores hacen el llamado, y pasaron adelante varias personas. Y miren, hermanos, lo que sucedió. Y esto es una lección para mí, para la iglesia. Miren, hermanos, lo que sucedió. Entre las personas que se levantaron para tomar una decisión para Cristo, hubo una persona que dice, miren, yo asistí a esta campaña porque alguien me invitó. Y yo le quiero decir que de la iglesia de donde yo vengo, una semana antes yo le dije a mi líder religioso, en una reunión que tuvimos allí, le dije a mi líder religioso, tú eres un mentiroso. A su líder. Y cuando el líder religioso escuchó eso, le dijo, ¿y por qué me dices que soy un mentiroso? Porque, le voy a decir, porque aquí me habla de la verdad y tú nunca me has enseñado la verdad. Siempre me has enseñado la mentira. Y te voy a probar cuáles son las mentiras que me has dicho y nunca me has dicho la verdad. Y ella le dijo una sola enseñanza que no le da. Y entonces yo estoy dispuesta a dejar esto y buscar dónde se habla la verdad. Una semana de asistencia, una semana la persona de conocer a Dios a través de la Biblia, y no tuvieron un predicador efusivo, simplemente alguien que se dedicó a escudriñar las Escrituras y ella encontró la verdad. Y ella dijo, yo voy a tomar mi decisión para seguir a Cristo Jesús. Y lo hizo. Solo bastaron una semana. Qué interesante es eso. En esta noche vamos a descubrir como lo enseñaron ayer, vamos a descubrir algunas cosas, más bien no algunas cosas, vamos a descubrir qué está haciendo Dios en esta tierra, qué está haciendo Dios con su iglesia y qué está sucediendo con las personas que están escuchando su palabra. ¿Qué se propone hacer Dios? ¿Cuál es el objetivo al realizar una campaña? ¿Qué resultado tiene al hacer una campaña? Yo estoy seguro, hermano, estoy seguro que cuando hacemos una campaña de barrio, en los templos, no cabe duda que el Señor se revela. Estoy seguro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es, el Señor se revela. Y muchas personas, al escuchar la palabra de Dios, van a entender que hay un plan, el plan que Dios tiene para cada persona, aun cuando no conozcamos del todo. Dios tiene un plan para cada una de las personas. Y estoy seguro que nuestras visitas que están escuchando van a entender el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, no? Antes, yo les pregunto, ¿sí se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿no necesita un poquito más de volumen? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O necesitamos un poquito más de volumen? Un poco más de volumen. Un poquito más de volumen, sí, es cierto. Un poquito, le podrían subir un poquito nada más para que no grite que yo soy gritón. Muy bien, ok, a ver. Bueno, sí, bueno. Ahí está. Parece que ahí está, ¿verdad? Ok, sí, ahí mejor. Pensaba que tenía problemas de auditivo, como ayer me iban a quitar la oreja o la cabeza. Estaba preocupado que iba a suceder si quitarme la oreja, la cabeza, y entonces por eso estuve hoy, dije, bueno, ¿será que escucho bien? Ok, bueno, gracias a Dios que no me quitaron la oreja ni la cabeza. Así que, bueno, se dan cuenta, hermanos, la importancia. Miren, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a encontrar que Dios se interesa
en la vida de personas, y esa persona, cuando se interesa Dios en la vida de la persona, esa persona puede ser usted. Y fíjense, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a encontrar allí algunas cosas que son muy importantes, aunque usted ya ha visto el pasaje, ya lo ha estudiado, ya lo ha leído, ya ha escuchado la historia, pero ustedes pueden encontrar algunas cosas que son bastante interesantes. Cuando yo estaba leyendo el pasaje, me preguntaba, hacía esta pregunta: ¿cómo es que Dios está tan interesado en mi vida, en la vida de usted, tan interesado que Dios puede mover a tal persona, puede mover inclusive hasta los ángeles, puede mover que hagan muchas cosas de tal manera que yo pueda entender el propósito de mi vida en esta tierra? Es decir, estamos en esta tierra, pero estamos no solo con el vivir por vivir, sino vivimos con un plan, vivimos con una expectativa, y sobre todo esa expectativa yo le puedo llamar esperanza. Todos nosotros, los seres humanos, vivimos con una, exactamente, por eso dice, aún existe esperanza. Si todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, los cristianos y los que no son cristianos, todos vivimos con una esperanza. Díganme ustedes, ¿cuál es la esperanza que usted tiene en la mente? ¿Con qué expectativa usted vive en esta tierra? ¿Cuál es esa expectativa por la cual vive en esta tierra? Todo ser humano vive con una expectativa, a lo cual nosotros le llamamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Hágase una pregunta. ¿Cuál es la esperanza? Usted está viviendo, pero vive con una esperanza. El que no tiene una esperanza no vive con una expectativa, vive una vida incierta. Pero el que tiene una esperanza vive con una expectativa que se proyecta al futuro. Entonces podemos decir, el contenido de la esperanza, una de las cosas, el contenido de la esperanza es la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada uno de nosotros, por ejemplo, como cristianos, vivimos con una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Una de ellas, la vida eterna. ¿Y cuántos de los que están aquí creemos realmente que esa esperanza de vida eterna es una realidad? Sí. Entonces la Biblia nos enseña a través de la historia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros los cristianos vivimos con una esperanza. Y algunos dicen que la esperanza no muere. Y es incorrecto, porque la esperanza es aquella cosa que yo abrazo, es la expectativa que yo tengo del futuro. Lo vivo en el presente, pero me proyecta en el futuro. Esa es mi esperanza. Y es por eso que Dios está interesado que usted conozca la esperanza que me prepara en esta tierra, no para vivir solamente una vida como todo, sino una vida con esperanza que me proyecta más allá. Por eso es que Dios hace muchísimas cosas para que yo pueda conocer la esperanza. Miren, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 8 y los versículos siguientes. Miren, hermano, es decir, vamos a ir entendiendo lo siguiente, por favor. Vean ustedes. ¿Me puede dar la siguiente diapositiva? Lo otro, por favor, lo otro. Miren, en esta historia hay cuatro personajes que están involucrados para que alguien conozca la esperanza, para que alguien abrace la esperanza, para que alguien entienda la esperanza, para que alguien tenga la esperanza y se proyecte al futuro. Y vamos a conocer, por ejemplo, el primer personaje
el primer personaje lo encontramos en Hechos capítulo 8 y el versículo 26. Miren nada más, hermano. Es decir, estos personajes, especialmente tres, están involucrados en que alguien conozca la esperanza, viva con la esperanza, aunque esa persona que está queriendo entender la esperanza no lo entiende, pero Dios hace muchas cosas para que esa persona pueda entender la esperanza. Vamos a ver si ustedes me están entendiendo. Primero, versículo 26. El primer personaje dice, ¿qué dice en su Biblia? Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué dice su Biblia? Levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren, para que alguien pueda conocer la esperanza, Dios manda un ángel para que ese ángel le dé una invitación a un ser humano y ese ser humano vaya y le transmita esa esperanza a alguien que todavía no entiende la esperanza. Entonces, el primer personaje es ¿quién? Un ángel. ¿Y qué es un ángel? Un ser celestial, un ser espiritual que no se puede tocar, no se puede ver, sin embargo es real. ¿Creen ustedes que al lado de usted está un ángel? Amén. Sí, no es la persona que lo tiene a su lado. Bueno, pero también. Pero un ángel es un ser espiritual, un ser celestial que viene a acompañarnos, hermanos, en esta semana. ¿Cuántos creen que vienen a acompañarnos? Aquí están con nosotros porque ellos están interesados en la salvación y es el tema que vamos a ver. Ellos están interesados en que yo conozca la esperanza. No lo olviden. Entonces el ángel, un ser celestial espiritual, le dice a Felipe, Felipe, ¿qué cosa? Levántate y vete hacia el sur, porque allí en el sur algo está sucediendo que tú no sabes, pero te voy a dar las indicaciones qué va a suceder. ¿Se dan cuenta? Hermano querido, el ángel nos está diciendo a la iglesia, levántense para cumplir la misión. Porque algo, cuando la iglesia se levanta, hermano, así como Felipe se levantó para cumplir las indicaciones del ángel, algo va a pasar, algo extraordinario va a ocurrir. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a ver el siguiente. El siguiente es Felipe. Atrasito, por favor. Atrasito. Y lo vamos a ver allí. Y el versículo, vamos a ver, bueno, incluso el mismo versículo dice: y un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. ¿Y quién era Felipe? Un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo, así como usted y yo. Un seguidor de Cristo en la que él estaba tan involucrado en cumplir la misión, involucrado de decirle a alguien. Entonces el ángel va a Felipe y Felipe es obediente. Un seguidor de Cristo, Felipe es un obediente para seguir las indicaciones del ángel, y él va de acuerdo a las indicaciones del ángel. ¿Recuerdan ustedes a alguien que le indicaron para cumplir la misión, pero no quiso? ¿Recuerdan ustedes? Jonás. ¿Qué le dijeron a Jonás? ¿Vete dónde? ¿Y qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? A Jalostón. Y mira, Jonás le dijeron: vas a hacer esto, y Jonás no quiso. Pero Felipe, ¿qué hizo? Obedeció. En otras palabras, Felipe es un seguidor de Cristo, un seguidor obediente. Hermano, vale la pena ser obediente, porque en la predicación de la palabra del Señor todos estamos involucrados. Todos. Por eso se involucra el ángel, se involucra Felipe. Y ahora vemos otro personaje. ¿Quién es, hermano? Ahora ven el versículo 29. Versículo 29, no olviden. Versículo 20, Hechos 8, 29. Y dice: y el Espíritu Santo dijo a Felipe:
Es decir, cuando Felipe llegó al lugar de los hechos, el ángel ya le había dicho algunas cosas, algunas indicaciones, pero cuando Felipe llegó cerca de donde estaba para cumplir la misión, entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe no sabía lo que iba a pasar, Felipe no sabía lo que estaba ocurriendo, pero el ángel sí, y el Espíritu Santo estaba involucrado. Por eso, hermano, en una campaña de evangelismo están involucrados los ángeles, está involucrado Felipe y está involucrado ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No lo olviden eso, hermano. Usted puede hacer una campaña de grupo pequeño, tan poquito puede ser una campaña pública en su iglesia, pero recuerden, hermano, hago ese énfasis: cuando hay una campaña de evangelismo, los ángeles están presentes, el Espíritu Santo está moviendo a la gente, el Espíritu Santo le está diciendo como Felipe: acércate, porque hay alguien que está interesado en conocerme y hay alguien que quiere la esperanza y lo va a encontrar, pero necesitamos actuar, el ser celestial y los seres humanos. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Por eso, hermano, que usted nunca deje de hacer lo que tiene que hacer. Todos debemos estar involucrados. Miren, el ángel, Felipe, el Espíritu Santo, y luego hay una persona. Esa persona, ¿cómo se llama? El etíope. ¿Quién es el etíope? Un ciudadano del país de Etiopía. Un etíope es un ciudadano que vivía allí en aquel entonces Etiopía, un país que está en África. Es decir, el evangelio llegó, de acuerdo a Felipe, de acuerdo al pasaje bíblico, llegó hasta África. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo: recibiréis poder de lo alto y me seréis testigo en dónde? Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, y luego hasta el último de la tierra. El último de la tierra está pensando Dios y pensó, miren, el evangelio está llegando a África. Finalmente no llegó a África, sino llegó hasta los rincones de nuestro país. Ahí está, el etíope. Pero hay un problema ahí con el etíope, ¿verdad? Fíjense nada más allí, el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, Felipe, y sucedió que un etíope, un ciudadano que vive en Etiopía. Hay un problema con este etíope. ¿Cuál es el problema? Aunque él era una persona de muchas posibilidades económicas, una persona que lo tenía todo, una persona que estaba familiarizado con la reina, estaba familiarizado con muchas otras personas, era una persona de muchas posibilidades económicas, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Dice ahí, la Biblia dice, un etíope, y dice eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona masculina que algunos dicen que probablemente este etíope fue un ex soldado que lo capturaron y lo llevaron como prisionero. Y al verlo como prisionero, un hombre fuerte, grande, que iba a servir al país donde fue el país que lo conquistó, un hombre que alguien vio, este hombre puede servir aquí en el palacio. Pero era un hombre eunuco, un hombre castrado. Un hombre castrado, la castración es un método que vergonzoso, no tanto vergonzoso, sino que difícil. Castrar a una persona, a un hombre, era extirpar los órganos sexuales, ya sea total o parcial. Entonces, un eunuco era una persona que convivía con los harenes
de los reyes o de alguna persona que tenía muchas mujeres, convivía para atenderlas a las mujeres. Pero como estaba castrado, prácticamente ese hombre no utilizaba su virilidad con esas personas, simplemente servía. Entonces, eunuco viene precisamente este hombre con un problema. Y entonces, aunque él tenía posibilidades, aunque él se codeaba con la gente de aquel entonces, pero él tenía un problema. Aunque dice la Biblia, era un funcionario, él tenía todo, pero vivía con un problema. Hermanos queridos, podemos nosotros los seres humanos tenerlo todo. Podemos tener todo, pero si no tenemos la esperanza, ese todo lo que tenemos no tiene sentido. ¿Me están entendiendo? Es decir, el eunuco funcionario, pero tenía un problema. Y ese problema nadie lo podía entender. Él no podía tener familia. Él no podía gozar de otras cosas que goza un hombre con todo íntegro. Pero algo le faltaba a este hombre. Aunque lo tenía todo, pero él, yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, pero tenía un problema. Sin embargo, este hombre, fíjense, vamos a ver ciertas características de este hombre que a mí me impresionan. Y dice el versículo 27 de la última parte, dice: el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para... Es decir, aunque tenía ciertos detalles de su vida, este eunuco era un hombre religioso. Al ser un hombre religioso, buscaba encontrar, porque de alguna forma buscaba la esperanza. Y dice la Biblia que había ido a Jerusalén para adorar. En otras palabras, su mente se abrió para buscar a Dios. Para buscar a Dios, por eso. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? ¿Qué dice la Biblia, el versículo 28? ¿Qué estaba haciendo? Dice aquí, estaba leyendo al profeta Isaías. En otras palabras, estaba leyendo la Biblia. Es decir, como una persona funcionaria, tenía un pergamino. Aquel entonces no eran como hoy día tenemos la Biblia, pero tenía una parte que un pergamino no todas las personas lo tenían. Pero este hombre, como tenía dinero, había conseguido un pergamino y en ese pergamino era pasajes del profeta Isaías que él estaba leyendo. Una cosa importante, hermano, para que yo tenga esperanza, para que yo pueda abrazar esperanza, es necesario leer. Por eso la Biblia dice allí que este hombre había ido a Jerusalén para adorar, pero estaba leyendo al profeta Isaías. En otras palabras, estaba leyendo la Biblia. ¿Qué sucede, hermanos, cuando leemos la Biblia? ¿Qué sucede usted cuando se pone en contacto con la Biblia? Cuando usted se pone en contacto con la palabra de Dios, ¿qué sucede? Pues va a suceder lo que ocurrió con el etíope. Cuando él estaba leyendo la Biblia, miren, este pasaje me gusta y yo quisiera que ustedes me acompañaran a estudiarlo. Dice el versículo 30. Acudiendo a Felipe, noten, ahora Felipe está entendiendo por qué el ángel y el Espíritu Santo los mandó allí. Dice, y acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿cuál fue la pregunta de Felipe? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cuántas personas están estudiando la Biblia con una fe, con corazón sincero? Hay gente que está estudiando la Biblia, profecía, cualquier pasaje de la Biblia, pero hay personas que no logran entender. ¿Por qué será? De acuerdo al pasaje bíblico, es que las personas que saben tienen la responsabilidad de enseñar. Las personas que alguna vez fueron iluminadas, fueron enseñados, ahora tienen la responsabilidad de enseñar a otros. Felipe había entendido,
Ahora él le tocaba de enseñar a otra persona. Por eso la palabra, ¿entiendes lo que lees? Y entonces ustedes ven una declaración de la Biblia y que dice, el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y vean ustedes, y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Vamos a estudiar. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces, respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Le anunció el evangelio de Jesús, en la buena nueva. Ahora miren, hermano, aunque en este párrafo no aparece el personaje principal, aunque aparece el ángel, Felipe, el Espíritu Santo y el etíope, hay un personaje que no se menciona así tan directamente. Pero el personaje principal de todo esto, ¿quién es? El personaje principal, aunque no se manifiesta, aunque no lo describe Lucas, el evangelista, aunque no lo describe, ¿quién es el personaje principal? Dice el evangelio de Jesús. Por eso, lo siguiente, por favor. Lo siguiente, miren, el ángel da indicaciones, Felipe obedece, el etíope lee la Biblia, el Espíritu Santo da la indicación, prepara a la persona, y lo que está inmerso, el tema favorito en ese pasaje es, ¿qué cosa, hermano? El tema de ¿qué cosa? La salvación. El tema de la salvación. Eso es lo importante, hermano, cuando hay una campaña de evangelismo, cuando hay una campaña de grupo pequeño, cuando se expone la palabra de Dios, el tema principal, ya sea que lo exponga un pastor, un laico, quien lo exponga, el tema es la salvación. Simplemente la salvación. Y ese es el punto. Entonces, la esperanza para mí es esta, el tema de la salvación. Hace unas 3 semanas, justamente en una campaña de evangelismo, no una campaña de evangelismo, simplemente visitando a ciertas personas, visitas a los hogares, vi a una persona allí, uno que era simpatizante de la iglesia. Me llevaron a visitarlo y él estaba sentadito estaba allí. Pero yo cuando lo vi tenía un pie malito, que estaba vendado, y esa venda ya tenía días, puedo suponer, y entonces las moscas estaban allí sobre su pie herido, y ya andaban ahí las moscas allí. Yo me preocupé por el hombre. Le dije que se había ido a curarse, y él dijo, sí, me estoy tratando, pero no lo vi tan, su venda, su herida estaba un poco descuidado. Y yo le dije, oye, hermano, ¿usted va a la iglesia? Dice, sí, yo voy a la iglesia. ¿Usted está haciendo planes para que de alguna manera usted entregue su vida a Cristo Jesús? Y él me dijo, pues yo conocí de la Biblia, pero me alejé. Y entonces yo le dije, ¿por qué no ahora usted puede abrir su corazón a Dios y puede aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? El tema de la salvación le empecé a decir. ¿Sabe que Jesús está interesado en usted? Así como se interesó en el etíope, Jesús está interesado en usted. Y le dije, ¿no desearía usted entregar su vida a Cristo Jesús para que usted tenga esperanza?
para que usted tenga sentido a su vida, para que usted tenga una expectativa de vida. ¿No le gustaría entregar su vida a Jesús? Y él me dijo, mire, pues no, la verdad no lo había pensado, pero era un jueves, y me dijo, dame oportunidad el sábado en la tarde, yo le digo si entrego mi vida o no. Pasaron los días, el sábado en la tarde, con el pastor de ese distrito, le dije al pastor, ahí está el hermano, pregúntele, ¿cuál va a ser su decisión? En ese momento, ¿cuál es su decisión? Entonces el pastor se acercó y le dijo, hermano, ¿qué ha pensado acerca de la salvación? ¿Qué ha pensado? Y el hermano me dijo, ¿recuerda usted que nos iba a dar su decisión, su respuesta este sábado? Y el hermano me dijo, sí. Dice, estoy dispuesto a bautizar. Simple y sencillamente, estoy dispuesto a bautizarme. Yo me quedé sorprendido por esa decisión. No tanto por la decisión, sino porque cómo obra el Espíritu Santo. Simplemente fue una conversación que yo hice con él. Simplemente yo le expresé mi preocupación, porque yo estaba pensando, si este hombre le pasara algo en su pie y yo no le presentara la salvación, si este hombre le pasara algo, ¿qué iba a suceder conmigo si este hombre le hubiera pasado algo y yo no le anunciara el Evangelio? ¿Qué hubiera pasado sobre mí? Yo hubiera tenido cierto remordimiento de conciencia porque estuve en la oportunidad para decirle. Y él me dijo, deme unos días y te doy la respuesta. Llegó el día y me llegó la respuesta. Y hermano, tengo la foto de su bautismo. Porque el pastor me dijo, ¿sabe qué pastor? Se bautizó el hermano fulano. Y me enseñó la fotografía. Me enseñó de su bautismo. Y fíjense, el tema de la salvación parece nada, pero es el tema más importante de este mundo. ¿Están de acuerdo? Y miren, hermano, miren, termino. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿llegaron a qué? Cierta agua. Y entonces dijo el etíope, para cambiar el eunuco, el etíope, aquí hay agua. Miren, aquí hay agua, él dijo, aquí hay agua. Y la pregunta fue, ¿cuál? Él dijo esa pregunta. Ahora, yo estaba leyendo el pasaje de Isaías y entendí que aquel hombre que fue muerto como un cordero, ese hombre, Felipe dijo, ese hombre no es ningún otro profeta, ese hombre es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador de tu vida. Y cuando el etíope entendió que era el Salvador de su vida, y él dijo, miren, si para poder tener la salvación, primero yo tengo que bautizarme, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y la respuesta de Felipe es, Felipe le dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, es la única, ¿qué podríamos decir? Si tú quieres, si tú estás dispuesto a hacer, todo va a depender de ti. Dijo Felipe ahí, si crees de todo corazón, bien puedes. Mi querido hermano, mi querida visita, si crees de todo corazón que Jesús es el que te da la salvación, y al darte la salvación tienes esa esperanza que te proyecta para el futuro, entonces bien puede. Y miren, hermano, la respuesta. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta de esa frase? Miren, lo expresa un hombre que tenía un problema, que tenía todo, pero le faltaba algo. Y entonces él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y punto final. Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, entonces de todo corazón, bien puede. Entonces él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y punto. ¿Y qué sucedió? Felipe lo bautizó.
Esa es la conexión. Solamente es creer que hay alguien que te da la esperanza. Y ese alguien es, por eso mis hermanos, cuando la iglesia se mueve, no solamente la iglesia se mueve, sino se mueven los ángeles, se mueve el Espíritu Santo para darle a alguien que está empezando, que está iniciando, que ha estudiado la Biblia, le da la esperanza, porque todos se involucran para la salvación de una persona. ¿Se dan cuenta? Ese es el fin por el cual se hace una campaña. Ese es el fin por lo que Dios está interesado. Dios está interesado precisamente en la salvación de alguien. Y aquí concluyó. Y podemos decir, hermano, el versículo 27, cuando 28 lo bautizan, podemos decir, y aquí hubo salvación. Aunque el evangelista no lo escribió, pero podemos poner en paréntesis, aquí hubo, ¿qué cosa? Y aquí en la iglesia les tocó ver, ¿sí o no? Amén. Así es, hermano. Aquí va a haber salvación. Y cuando yo digo salvación, es salvación que hace Dios y que no lo hago yo. Es la salvación que solamente da Cristo Jesús. Yo les pregunto, hermano, familia, yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han encontrado la salvación? Amén. Todos. Y mis queridas visitas, mis queridos hermanos, nuestras visitas, ¿cuántos de ustedes, hermanas, porque son la mayoría mujeres, todos, cuántos de los que están aquí quieren encontrar la salvación? ¿Sí? ¿Pueden levantar su mano? Voy contento. ¿Por qué? Porque finalmente aterrizamos donde debía aterrizar, la salvación. Ese es el tema de la salvación. Hermanos, qué bendición. Qué bendición. ¿Qué les parece, hermanos, si cantamos? ¿Qué les parece si cantamos el canto tema? O no sé si sigue otra cosa. Pues vamos, cantamos, porque precisamente es lo que Dios, si usted está triste, si usted tiene algún problema, si usted tiene cualquier cosa, miren hermano, aquí Dios viene para visitarnos, los ángeles, el Espíritu Santo, y toda la iglesia se mueve para encontrar la salvación, para dar la salvación. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos este canto? Y voy a invitar a nuestras visitas, si tienen el deseo de venir para orar, porque vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por un interesado en nuestra salvación. Y el tema de la salvación es una cosa de mucha seriedad, porque Dios así lo planificó. ¿Hay alguien en esta noche que quiera venir a pasar aquí adelante? De tal manera que podamos orar para decir, Señor, sígueme enseñando tu palabra para poder